todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El caso de hoy sucedió en Estados Unidos en el año 1973. Es la triste historia de Linda Ann O'Keefe, quien fue asesinada con tan solo 11 años, y no fue hasta 45 años después que una pista reveló la identidad de su asesino. Quédate conmigo para conocer los hechos. Para el caso de hoy nos vamos a trasladar a Newport Beach, ubicado en California, Estados Unidos, específicamente el viernes 6 de julio del año 1973. Alrededor de las 6:40 de la tarde, una mujer llama a la policía diciendo que su hija está desaparecida, pues debía haber llegado de la escuela horas atrás. La niña se llamaba Linda Ann O'Keefe, de 11 años, y su madre, Barbara O'Keefe, era quien la estaba reportando como desaparecida. En el reporte la describió como una niña de 1.2 metros de alto, 38 kilos, cabello castaño largo y ojos azules. Ella dice que ese día su hija salió de la casa para la escuela con un vestido blanco de flores azules, iba peinada con una cola de caballo y llevaba zapatillas de color azul oscuro con calcetines blancos. Linda Ann O'Keefe nació el 24 de mayo de 1962 en Newport Beach. Era la hija mediana de 3 hermanas. Su padre Richard era maquinista y su madre Bárbara era costurera. Linda era una niña feliz, muy creativa, le encantaban las manualidades, aunque un poco tímida cuando conocía a nuevas personas. Adoraba los animales, tocar el piano, ir a la playa y asistir a campamentos de los Scouts. Para el momento de los hechos también asistía a la escuela de verano, donde tomaba sus lecciones de piano. Ella solía ir a la escuela en bicicleta, la cual estaba a 2 kilómetros de distancia. Pero esa mañana del 6 de julio de 1973, la profesora de piano, que vivía a tan solo unas casas de distancia de la familia O'Keefe, le ofreció llevarla en su coche a la escuela, ya que también se dirigía allí. Ese día, al terminar las actividades escolares, alrededor de la 1:30 del mediodía, Linda llamó por teléfono a su madre desde las oficinas de la escuela para que fuera a buscarla, puesto que no tenía su bicicleta y la profesora de piano tenía otro compromiso y no podía acercarse. En ese momento, su madre estaba muy ocupada trabajando, por lo que le dijo que regresara caminando, ya que eran unos 20 a 30 minutos. Así que Linda, un poco enojada, ya que no quería regresarse caminando, obedeció a su madre. Cuando las horas comenzaron a pasar, la madre empieza a preocuparse cada vez más, por lo que comenzó a llamar a todos sus amigos por si estaba en casa de alguno de ellos, pero nadie sabía de ella. Cuando su padre llegó del trabajo a las 6 de la tarde, decidió salir a buscarla con el coche, haciendo el mismo trayecto que se supondría ella tendría que haber hecho, pero no pudo encontrarla. Es en ese momento que su madre llamó a la policía para denunciar su desaparición. Las autoridades inmediatamente empezaron a organizar búsquedas con la ayuda de varios vecinos y conocidos de la familia. Incluso con helicópteros sobrevolaron la zona, pero desafortunadamente esta búsqueda no dio resultados, por lo que la policía comenzó a hablar con las amistades de Linda y con el personal de la escuela para ver si habían visto algo raro o si habían visto a la pequeña hablando con alguna persona, y entre todos los comentarios destacó el de una de sus compañeras llamada Bárbara, pues después de terminar las actividades escolares y antes de llamar a su madre, Linda fue a una tienda cercana a la escuela a comprar una manzana. Es ahí, cuando estaba de regreso, que esta compañera vio como una camioneta de color turquesa se detuvo al lado de ella, pero a la distancia que se encontraba no pudo ver si Linda estaba hablando con el conductor. Luego de esto, Linda se regresó a la escuela para llamar a su madre. Por otro lado, la mamá de una de las compañeras de Linda iba conduciendo su carro cuando vio a Linda caminando hacia su casa y vio que una camioneta de color turquesa se detuvo al frente de la niña, de la cual se bajó un hombre. Esta mujer pudo aportar una descripción y realizaron un retrato hablado. Era un hombre blanco con pelo medio rizado, rubio y de unos 18 a 25 años de edad. Al día siguiente de la desaparición de Linda, un sábado alrededor de las 10:30 de la mañana, 3 ciclistas iban de ruta por el Parque Natural de Back Bay, a 9 kilómetros del hogar de los O'Keefe. Uno de estos ciclistas vio algo entre la maleza
maleza y al acercarse descubrió, medio hundido en el agua, el cuerpo de Linda. Como estamos hablando del año 1973, ellos comenzaron a pedalear en sus bicicletas en busca de un carro de policía o algún teléfono fijo para llamar a emergencia y dar aviso de su descubrimiento. Cuando por fin encuentran un vehículo, resulta ser que en ese vehículo iba un oficial que estaba en ese momento también buscando a Linda. Al examinar el cuerpo determinaron que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Linda había sido agredida sexualmente. La hora de la muerte fue entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana, es decir, que su asesino la mantuvo viva durante al menos 12 largas horas. Debido a esas agresiones sexuales, encontraron ADN en su cuerpo y fueron enviados al laboratorio para guardarlos, ya que en 1973 no tenían los conocimientos ni los medios necesarios para analizar esas muestras. Ya con el retrato hablado, la policía comenzó a buscar al sospechoso, pero sin tener ningún resultado, y por mucho que buscaron no pudieron hallar ninguna pista más con la cual continuar con la investigación. Así, poco a poco, este caso se fue enfriando. Luego de 2 años de la desaparición de Linda, se comenzó a ofrecer una recompensa de $2,000 por cualquier información que pudiera ayudar con el caso, pero esto tampoco llevó a nada. En 2001 decidieron analizar el ADN encontrado y consiguieron extraer un perfil del asesino, pero al introducirlo en la base de datos del FBI no hallaron ninguna coincidencia, así que otra vez estaban sin pistas. Los padres de Linda siempre estuvieron pendientes y nunca perdieron la esperanza de encontrar a este hombre y hacer justicia, pero lamentablemente Barbara O'Keefe murió en el año 2005, mientras que Richard O'Keefe murió en el 2008. Ambos murieron sin saber qué pasó exactamente ese día con su hija y quién o quiénes eran los culpables de su muerte. En el 2018, en el 45 aniversario de la muerte de Linda, la policía decide probar algo diferente. Esta vez compartieron desde la cuenta oficial de Twitter de la policía de Newport Beach la historia de Linda O'Keefe en primera persona, como si fuera ella misma quien la contaba. Enseguida se viralizó y a través de 68 tweets la historia conmovió a millones de personas. Incluso llegó a oídos de un laboratorio de genética llamado Parabon Nano Labs. Ellos se pusieron en contacto con la policía de Newport Beach y les pidieron que les enviaran algunas muestras de ADN encontrado en el cuerpo de Linda, y así lo hicieron. Es así como este laboratorio utiliza una innovadora tecnología denominada fenotipo de ADN, el cual era capaz de mostrar rasgos físicos de una persona a través de su ADN, pero como era una tecnología nueva tomó algo de tiempo, por lo que no fue hasta 2019 que obtuvieron otro retrato robot basado en los rasgos mostrados por el genotipo del ADN, y sorprendentemente coincidía con las descripciones que los testigos dieron en 1973. Gracias a que el caso se hizo viral y con el retrato robot, miles de personas se realizaron pruebas de ADN, ya que lo que la policía buscaba era encontrar algún familiar que compartiera material genético con el asesino, y dio resultados, pues encontraron un primo tercero. Así que buscaron en bases de datos privadas utilizadas para conocer tu procedencia y conectarte con familiares lejanos, y resulta que el asesino solicitó un análisis de su ADN para conocer posibles familiares perdidos. Su nombre era James Alan Neal, de 72 años. Para ese momento llevaba 41 años casado, tenía 4 hijas, 15 nietos y 11 bisnietos, y vivía en otro estado diferente. Una muestra de ADN de una base de datos privada, como era el caso de Neal, no tendría validez en un juicio, por lo que necesitaban extraer ellos mismos su ADN. Así que empezaron a seguirlo y a monitorearlo sin levantar sospechas, y un día, cuando se encontraba en un parqueo fumando en su coche, lanzó un cigarrillo por la ventanilla. Los detectives recogieron dicho cigarro y extrajeron su ADN, y efectivamente coincidió, confirmando lo que ya sabían. El historial de Neal con la justicia era amplio. Cumplió condenas por robos y hurtos. Se casó y se divorció 2 veces por malos tratos de su parte. Además, se pudo confirmar que Linda no fue su única víctima, pues al entrar el ADN que se encontró en el cuerpo de la pequeña al sistema, este tuvo coincidencia con otros 2 casos de secuestro y agresión sexual.
a 2 niñas más, por lo que se pudo confirmar que él había sido el responsable de estos ataques también. Todos estos crímenes él los cometió bajo otro nombre, pues en el año 1977 cambió su nombre de James Alan George Layton Jr. a James Alan Neal, intentando limpiar su imagen y récord policial al cambiar de estado. El 20 de febrero de 2019, James Alan fue finalmente arrestado. Él se declaró no culpable, negó el asesinato de Linda y aseguró que no la conocía, que él sería incapaz de hacer algo así, pero tenían pruebas suficientes. El juicio fue retrasado debido a la emergencia sanitaria mundial y lamentablemente, antes de poder cerrar el caso y llevarlo a juicio, James falleció el 22 de julio del 2020 debido a complicaciones médicas por un cáncer de pulmón del cual no tenía conocimiento. Bueno chicos, hasta aquí la historia de hoy. Un dato más que quisiera dejarles es que de esta historia se ha hecho una película y un libro. La película se llama The Lovely Bones, o en español la pueden encontrar como Desde mi cielo. La película está bastante triste, pues como se podrán imaginar es bastante gráfica, pero se las recomiendo 100% si están interesados en tener más detalles acerca del caso. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en la siguiente historia.